El frío de diciembre de 1941 no es simplemente una temperatura, es un depredador silencioso que aguarda en las sombras de los pinos cubiertos de escarcha. En las afueras de Smolensk, el aire no se respira, se muerde. Cada bocanada de oxígeno parece estar llena de fragmentos de cristal que cortan los pulmones desde dentro. Para el joven Alexei, un cirujano militar recién llegado de los pulcros y estériles pasillos de la Academia Médica de Moscú, este paisaje no es el escenario de una gesta heroica, sino una inmensa morgue a cielo abierto, donde la vida se mide por la capacidad de conservar el calor en las extremidades. Alexei ajusta sus gafas empañadas mientras observa el horizonte. A sus 24 años, su rostro aún conserva la suavidad de quien ha pasado más tiempo entre libros de anatomía que entre trincheras, pero sus ojos ya han visto suficiente horror para envejecer una década en apenas unas semanas. Ha sido destinado a un batallón de castigo, una unidad compuesta por hombres que el sistema considera prescindibles, aquellos que han cometido faltas políticas o militares y que ahora deben redimirse con su sangre frente al avance imparable de la Wehrmacht. Pero Alexei no ha venido a luchar con un fusil Mosin Nagant. Su enemigo es mucho más insidioso y letal que una división Panzer. Es la gangrena gaseosa. El hedor en la tienda de campaña que hace las veces de hospital improvisado es insoportable. Es una mezcla dulzona y podrida, el olor de la carne que se rinde ante la falta de circulación y la infección bacteriana. Bajo la luz vacilante de unas lámparas de queroseno, Alexei observa las filas de hombres tendidos sobre paja congelada. Sus pies, una vez herramientas de marcha y combate, son ahora masas informes de color negro azulado. La orden de sus superiores en Moscú es clara. Ante el menor signo de gangrena en el frente, se debe proceder a la amputación inmediata para evitar que la infección suba por el torrente sanguíneo. El protocolo es científico, lógico, indiscutible. Sin embargo, Alexei siente un nudo en el estómago cada vez que el serrucho muerde el hueso de un soldado que hace apenas unas horas corría por la nieve. El joven médico desprecia la precariedad que lo rodea. Para él, la medicina es una cuestión de higiene, de sulfamidas, de instrumentos de acero inoxidable y de uniformes reglamentarios. Cuando observa a los soldados de su batallón, no puede evitar sentir una punzada de superioridad intelectual. Son hombres rudos, la mayoría campesinos analfabetos provenientes de las estepas más profundas o de los montes Urales, que huelen a tabaco barato y a sudor rancio. Lo que más le irrita, lo que considera un símbolo de la atrasada infraestructura del Ejército Rojo, es la ausencia de calcetines. En lugar de las medias de lana que los oficiales y las unidades de élite deberían recibir, estos hombres utilizan los portyanki, simples rectángulos de tela ruda, algodón o franela que envuelven alrededor de sus pies con una parsimonia que a Alexei le parece casi ritual y absurda. Para el cirujano esos trapos son el vestigio de una era medieval, una prueba de que están luchando una guerra del siglo XX con la logística del siglo XIX. Él mismo, gracias a sus contactos en la capital, luce unas botas de cuero fino y calcetines de lana importada, convencido de que la tecnología y la calidad de los materiales son su mejor defensa contra el invierno. La tensión en el campamento aumenta cuando llega la noticia de que un suministro crítico de botas de lana, las famosas Valenki, se ha perdido tras un bombardeo alemán en las líneas de retaguardia. En su lugar, el batallón ha recibido un lote de botas de cuero reglamentarias, rígidas y mal aisladas. Para Alexei, esto es una sentencia de muerte. Sabe que el cuero absorbe la humedad, se congela y se convierte en una trampa de hielo que detiene el flujo sanguíneo, acelerando la aparición de la necrosis. Una mañana, mientras realiza su ronda de inspección, Alexei se detiene ante el sargento Kuzmin, un hombre cuya edad es imposible de adivinar debido a las arrugas profundas que surcan su rostro como si fueran trincheras. Kuzmin es un veterano de la Gran Guerra y de la Guerra Civil, un superviviente nato que parece haber nacido en el barro. El sargento está sentado sobre un tronco, con los pies descalzos, a pesar de que el termómetro marca 30 grados bajo cero. Con una calma exasperante, extiende un trozo de tela grisácea sobre su rodilla. Alexei lo observa con una mezcla de asco y curiosidad.
Los pies de Kuzmin no son negros, no están hinchados. De hecho, tienen un color rosado saludable que desafía toda lógica médica. El médico se acerca olvidando por un momento su distanciamiento profesional. ¿Cómo es posible que este hombre, que ha pasado noches enteras de guardia en la nieve, no presente ni una sola ampolla de congelación, mientras que los jóvenes reclutas que usan calcetines de lana están perdiendo los dedos a un ritmo alarmante? El sargento levanta la vista y ofrece una sonrisa desdentada, pero cargada de una sabiduría que no se encuentra en los manuales de Moscú. Le explica al joven doctor que el calcetín es un enemigo traicionero en el frente. El calcetín se mueve, se amontona, crea puntos de presión y, lo peor de todo, absorbe el sudor y lo retiene contra la piel. En este frío, dice Kuzmin con voz rasposa, la humedad es la firma de la muerte. Si tu pie se moja, estás muerto, aunque no te disparen. Alexei sacude la cabeza rechazando la explicación. Para él es solo una superstición de viejo soldado. Él cree en la porosidad de los materiales sintéticos, en el aislamiento térmico calculado en laboratorios. Sin embargo, esa misma tarde, ocurre el incidente que comienza a resquebrajar su seguridad. Un grupo de exploradores regresa de una incursión tras las líneas enemigas. Entre ellos, hay 2 jóvenes tenientes que, siguiendo las tendencias de la moda militar de la ciudad, se habían negado a usar los trapos de los soldados rasos, prefiriendo calcetines de lana gruesa y botas ajustadas. Cuando Alexei les quita las botas, el horror es evidente. Los calcetines están pegados a la piel por una capa de sudor congelado. Al intentar retirarlos, la piel se desprende con el tejido. Sus pies son bloques de mármol frío. Mientras tanto, el soldado que los acompañaba, un joven campesino que apenas sabe escribir su nombre, se quita su sportyanki con cuidado. La tela está húmeda por fuera, pero al desenrollarla, el pie está seco. El secreto, que Alexei aún no comprende, reside en que el plegado manual permite que la tela se adapte perfectamente a la forma del pie, eliminando las arrugas que causan llagas y permitiendo que, con cada paso, el aire circule y la humedad se desplace hacia las capas exteriores de la tela, lejos de la piel. La frustración de Alexei crece. Se siente como un astrónomo al que un pastor le explica cómo funcionan las estrellas, pero no tiene tiempo para reflexionar sobre su orgullo. El frente se está desmoronando. Las comunicaciones con el cuartel general de Smolensk se han cortado y los informes indican que una columna de blindados alemanes está realizando un movimiento de pinza para rodear su posición. El batallón de castigo, olvidado por Dios y por Stalin, se encuentra en el camino de la ofensiva. El comandante de la unidad, un hombre endurecido por el vodka y la desesperación, le da a Alexei una orden brutal. Debe preparar a los hombres para una retirada forzosa de 50 kilómetros a través de bosques vírgenes y pantanos congelados. El problema es que más de un tercio del batallón presenta síntomas iniciales de congelación o heridas que, según el criterio de Alexei, requieren reposo absoluto o amputación. Alexei se enfrenta a un dilema ético y profesional que lo desgarra. Los protocolos médicos oficiales dictan que esos hombres no pueden marchar. Dejarlos atrás significa que morirán de frío o ejecutados por el avance alemán. Llevarlos con las extremidades gangrenadas garantiza que la infección se extienda y mueran en el camino en medio de una agonía indescriptible. Es en ese momento de oscuridad total, mientras el sonido de la artillería enemiga empieza a sacudir el suelo como un terremoto lejano, cuando el sargento Kuzmin se acerca de nuevo al cirujano. El viejo soldado no pide permiso. Simplemente arroja un fardo de tela de lino ruda sobre la mesa de operaciones de Alexei. Le dice que si quiere que sus hombres sobrevivan a la marcha, debe dejar de lado el bisturí por un momento y aprender a doblar la tela. Alexei mira sus propias manos, las manos de un cirujano con un futuro brillante en la capital, y luego mira los trapos manchados y humildes. La distancia entre su educación científica y la realidad brutal de la supervivencia nunca ha sido tan grande. La tensión en la tienda es palpable. Los soldados heridos observan al doctor de la ciudad con ojos cargados de sospecha y miedo. Saben que Alexei representa la autoridad que corta piernas, la ciencia que decide quién vive y quién se convierte en un lastre. Alexei respira hondo. El aire frío le escuece la garganta.
Fuera, la nieve empieza a caer con una intensidad renovada, borrando los caminos y cubriendo los cadáveres de los caballos con un manto blanco e indiferente. En ese instante, Alexei comprende que sus libros de texto no fueron escritos para el invierno de 1941. No fueron escritos para hombres que deben caminar kilómetros sobre hielo con el estómago vacío. La verdadera innovación, se da cuenta con una humildad dolorosa, no siempre viene de un laboratorio con luz eléctrica. A veces surge de siglos de lucha contra una naturaleza que no perdona errores. Con dedos temblorosos, no por el frío, sino por la importancia del momento, Alexei toma el primer trozo de tela, mira a Kuzmin y por primera vez pide instrucción. El sargento asiente y comienza a mostrarle el arte del plegado. El ángulo preciso para cubrir el talón, la tensión exacta sobre el empeine, el modo en que el exceso de tela debe envolver la pantorrilla para crear una cámara de aire térmica. Es una lección de física aplicada, de ingeniería textil rudimentaria que ha mantenido en pie a los ejércitos de los zares y que ahora es la única esperanza del Ejército Rojo. Mientras Alexei aprende, el primer cañonazo impacta cerca del perímetro del campamento. La tierra salta y el cielo se tiñe de un naranja sucio. No hay tiempo para amputaciones preventivas. No hay tiempo para seguir los protocolos de Moscú. La carrera contra el tiempo y el clima ha comenzado, y el joven cirujano, envuelto en su propia transformación, se prepara para liderar una huida desesperada, donde la diferencia entre la vida y la muerte no será un antibiótico milagroso, sino un simple trozo de algodón rudo envuelto con la sabiduría de los que no tienen nada más que su voluntad de sobrevivir. El acero de los tanques alemanes puede ser superior, pero Alexei está a punto de descubrir que el espíritu humano, cuando está bien envuelto, es capaz de resistir incluso cuando el mundo entero se congela. El estruendo de la artillería alemana ya no es un eco lejano, ahora es un pulso rítmico que sacude los huesos de Alexei y hace que la nieve caiga de las ramas de los pinos como polvo de diamantes mortales. La orden de retirada ha transformado el campamento en una colmena de desesperación controlada. Los hombres del batallón de castigo, aquellos que la Unión Soviética ha marcado como desechables, se mueven con una eficiencia mecánica que nace de un instinto de supervivencia primario. Sin embargo, Alexei se siente como un intruso en su propia unidad. Mientras empaca sus instrumentos quirúrgicos, sus manos, protegidas por guantes de lana fina que ya empiezan a humedecerse, tiemblan no solo por el frío, sino por la carga de una decisión que desafía todo lo que aprendió en la universidad. La temperatura ha caído hasta los 40 grados bajo cero. A este nivel, el aire deja de ser un gas y se siente como un sólido que se resiste a ser desplazado. El metal se vuelve tan frágil como el vidrio. Alexei ha visto cómo un cañón de fusil se partía en dos al ser golpeado contra una piedra. En este escenario, el cuerpo humano se convierte en un sistema cerrado que lucha desesperadamente por proteger el núcleo, sacrificando la periferia. El corazón retira la sangre de los dedos y los pies, enviándola a los órganos vitales en un acto de canibalismo fisiológico. Alexei observa a los hombres que están bajo su cuidado. 60 soldados que deberían estar en una cama de hospital ahora están siendo equipados para una marcha forzada a través de la taiga. El comisario político de la unidad, un hombre llamado Volkov, con ojos tan fríos como el permafrost y una fe inquebrantable en los decretos de Stalin, vigila cada movimiento del cirujano. Volkov ya ha expresado su descontento con la debilidad de Alexei al no proceder con las amputaciones masivas recomendadas por el mando central. Para Volkov, un soldado sin una pierna es una estadística. Un soldado con gangrena que ralentiza la retirada es un traidor. «Doctor», dice Volkov, acercándose con el paso pesado de quien confía ciegamente en sus botas reglamentarias. «Espero que no esté permitiendo que el sentimentalismo nuble su juicio. Si esos hombres no pueden mantener el ritmo, sabe cuál es el procedimiento. No podemos permitir que la infección se propague, ni física ni moralmente». Alexei no responde de inmediato. Sus ojos se encuentran con los del sargento Kuzmin, quien está ayudando a un joven recluta de apenas 18 años a envolver sus pies con los portianki. El médico siente un conflicto interno que lo desgarra. Por un lado,
Su educación científica le grita que esos trapos sucios son un foco de infección, una solución arcaica que no tiene lugar en la guerra moderna. Por otro lado, su observación empírica de los últimos días le muestra una realidad inquietante. Los hombres que usan calcetines de lana, como él mismo y el comisario Volkov, están empezando a sufrir dolores punzantes y una decoloración alarmante en los dedos, mientras que los viejos de los trapos caminan con una extraña ligereza. Alexei comienza a sentir el mordisco en sus propios pies. Sus botas de cuero, de la mejor calidad moscovita, se han vuelto rígidas como el hierro. El sudor de sus pies, generado durante el esfuerzo de empacar, se ha enfriado rápidamente. Siente cómo la humedad se convierte en una película de hielo que envuelve sus calcetines de lana. Es la trampa de hielo. El calcetín, al ser una prenda cerrada, atrapa la humedad en sus fibras. Una vez que la lana se moja, pierde su capacidad de aislamiento y se convierte en un conductor térmico que extrae el calor del cuerpo a una velocidad aterradora. «Sargento Kuzmin», llama Alexei ignorando deliberadamente a Volkov. «Explíqueme de nuevo, ¿por qué la tela no se congela?» Kuzmin levanta la vista. Sus ojos son dos rendijas de sabiduría antigua. «No es que no se congele, doctor, es que respira. El trapo no tiene costuras que corten la circulación. Si un lado se moja, el soldado se detiene, le da la vuelta a la tela y usa el lado seco contra la piel. El lado húmedo queda hacia afuera, contra la bota, y el calor del movimiento lo seca. El calcetín es una bolsa de agua fría. El portyanqui es una manta que se adapta al camino. La marcha comienza al atardecer, cuando la luz es una franja morada y hostil en el horizonte. El batallón se adentra en el bosque profundo para evitar las carreteras principales, que ahora son patrulladas por las vanguardias de la Wehrmacht. El suelo no es nieve blanda, sino una costra de hielo traicionera que oculta raíces y rocas. Cada paso es una batalla contra la gravedad y la entropía. A las pocas horas, Alexei comienza a notar el cambio en el ritmo de la columna. El silencio del bosque solo es roto por el crujir del hielo y la respiración pesada de los hombres. Pero hay otro sonido, el gemido sordo de aquellos cuyos pies están fallando. El médico se detiene para atender a un soldado que se ha desplomado. Al quitarle la bota, Alexei se horroriza. El hombre lleva calcetines de lana, un regalo de su madre antes de partir al frente. El tejido está fusionado con la piel. La lana ha actuado como una mecha, absorbiendo la humedad y congelándola en una masa sólida. Los dedos del soldado tienen el color de la cera vieja. Es el inicio de la necrosis. En ese momento, Alexei toma una decisión que cambiará su destino y el de sus hombres. Ignora los gritos de Volkov para que sigan adelante y ordena un alto breve en un claro protegido por densos abetos. Abre su maletín, pero no saca el bisturí. Saca los fardos de tela de lino que Kuzmin le había proporcionado. «Abran sus botas», ordena Alexei con una voz que sorprende incluso a sí mismo por su autoridad. «Quítense los calcetines. Los que tengan portyanqui, revisen sus pies. Los que no, usen estos trapos. Ahora». Volkov se adelanta, con la mano en la funda de su pistola. «Esto es insubordinación, doctor. Está retrasando la marcha por una superstición campesina. Tenemos órdenes de llegar al punto de reunión antes del amanecer». Alexei se pone de pie, enfrentándose al comisario. El vapor de su aliento forma una nube entre ellos. «Mis órdenes son mantener a estos hombres en pie para que puedan luchar. Sus calcetines reglamentarios los están mutilando más rápido que las balas alemanas. Mire a su alrededor, Volkov. Mire quiénes se están cayendo y quiénes siguen caminando». El comisario mira a la tropa. Es verdad, los veteranos, los hombres del sargento Kuzmin, están tranquilos, ajustando sus trapos con una destreza casi artística. Los que sufren son los jóvenes, los que confiaron en el equipo estándar, los que creyeron que la industria era superior a la tradición. Alexei, con las manos entumecidas, comienza a envolver los pies de sus pacientes siguiendo la técnica de Kuzmin. Al hacerlo, siente la lógica física detrás del trapo. El lino rudo, al ser enrollado en varias capas sin costuras, crea una estructura de soporte que protege el tobillo y permite que los dedos se muevan libremente, manteniendo la circulación. Es una lección de humildad,
La medicina de campo, en su estado más puro, no es química, es adaptación. Mientras realiza esta tarea, el grupo de exploradores que iba en vanguardia regresa corriendo. Sus rostros están pálidos, no solo por el frío, sino por el terror. Han encontrado un campamento alemán abandonado hace pocas horas, a menos de 2 kilómetros de distancia. Pero no es el movimiento del enemigo lo que los ha asustado, sino lo que han visto allí. Alexei y Kuzmin acompañan a los exploradores hasta el lugar. Lo que encuentran es una escena sacada de un círculo del infierno de Dante. Una docena de soldados alemanes yacen en sus puestos de vigilancia, no muertos por disparos, sino congelados en sus posiciones. Eran soldados de la élite, equipados con uniformes de diseño avanzado y botas de cuero forradas con lana sintética de última generación. Alexei se arrodilla junto a uno de los cadáveres alemanes. Al examinar sus extremidades, descubre la ironía trágica de la tecnología industrial. Las botas alemanas eran demasiado perfectas, demasiado ajustadas. Diseñadas para el confort en climas europeos moderados, en el invierno ruso se convirtieron en cámaras de presión. Al enfriarse el cuero, se contrajo, cortando la circulación por completo. Los calcetines de lana de alta calidad, una vez mojados por el sudor de la marcha anterior, se convirtieron en bloques de hielo imposibles de secar. Los alemanes, con toda su superioridad técnica, habían muerto porque sus pies no podían respirar ni ajustarse a la expansión térmica. Eran prisioneros de sus propios uniformes. «Vea esto, Volkov», susurra Alexei, señalando los pies gangrenados del soldado alemán. Tenían las mejores fábricas de Europa a su servicio y murieron por falta de un trapo. El descubrimiento envía una onda de choque a través del batallón. Alexei comprende ahora que la guerra no se ganará solo con tanques y aviones, sino con la capacidad de entender el entorno. El secreto de los Portianki no es solo la tela, es la flexibilidad. El trapo es universal, se adapta a cualquier pie, se repara fácilmente y sobre todo permite al soldado ser el dueño de su propio calor. Sin embargo, la revelación es interrumpida por el rugido de un motor. Un tanque alemán, un Panzer III extraviado o en misión de reconocimiento, emerge de entre los árboles, con su torreta girando lentamente hacia el claro donde se encuentra el batallón de Alexei. La tensión alcanza un punto de ruptura. El batallón de castigo está atrapado entre un enemigo de acero y un enemigo de hielo. Alexei, que hace solo unas horas solo pensaba en términos de medicina y ciencia, ahora debe enfrentarse a la realidad de que su vida y la de sus hombres dependen de su capacidad para moverse con rapidez. Pero hay un problema. El tanque está bloqueando la única ruta de escape hacia el pantano congelado, el único lugar donde los blindados no pueden seguirles. El sargento Kuzmin mira a Alexei. El médico ve en los ojos del veterano un plan desesperado. Para que el batallón escape, alguien debe distraer al tanque, atrayéndolo hacia una zona de nieve profunda donde sus cadenas puedan patinar o romperse. Pero para hacer eso, se necesita correr, y correr rápido sobre el hielo. Alexei mira sus propios pies, se quita sus botas de oficial y sus calcetines de lana congelados. Sus dedos están pálidos, casi sin sensibilidad. Con manos decididas, toma un par de Portianki limpios. Los envuelve con cuidado, siguiendo cada paso del ritual de Kuzmin. Siente la franela áspera pero cálida contra su piel. Por primera vez en días, siente que sus pies vuelven a pertenecerle. «Ustedes vayan por el flanco», ordena a Alexei, asumiendo un papel que nunca imaginó. «Yo correré hacia el barranco. Si el tanque me sigue, se quedará atrapado en la nieve blanda que cubre el arroyo». Volkov intenta protestar, pero la autoridad en la voz de Alexei es absoluta. El médico ya no es el joven académico de Moscú, es un soldado del invierno. Se pone de pie y empieza a correr. Al principio el movimiento es doloroso, pero pronto nota la diferencia. Los Portianki no se deslizan, no crean ampollas, no se enfrían. Son una extensión de su voluntad. El tanque gira su cañón hacia la figura que corre solitaria por la nieve. El estruendo de la ametralladora coaxial desgarra el silencio, trazando líneas de fuego en el aire gélido. Alexei siente el viento de las balas pasando cerca, pero no se detiene. Su mente se ha desconectado del miedo, enfocándose únicamente en la mecánica de sus pasos.
Cada vez que su pie golpea el suelo, siente cómo la tela absorbe el impacto y mantiene el calor. Es una danza macabra con la muerte, donde un trapo de algodón es su única armadura. La parte 2 termina con Alexei llegando al borde del barranco, con el monstruo de acero rugiendo a pocos metros detrás de él, mientras el resto del batallón aprovecha la distracción para desaparecer en la oscuridad del bosque. El joven cirujano ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Ha aprendido que en el frente, la supervivencia no se encuentra en lo que te dan, sino en lo que eres capaz de transformar con tus propias manos. Pero el destino del batallón aún pende de un hilo, y el invierno apenas está comenzando a mostrar su verdadera cara. El giro final de este encuentro revelará que el secreto de los Portianchi oculta algo más que simple calor, oculta la clave para una victoria que nadie en Berlín o Moscú pudo prever. El rugido del motor Maybach del Panzer III es una vibración que Alexei siente en la base de su cráneo, un sonido metálico y voraz que parece devorar el silencio del bosque. Mientras corre hacia el borde del barranco, sus pulmones arden como si estuviera tragando brasas. Cada exhalación es una columna de vapor que se disipa instantáneamente en el aire gélido, pero sus pies, envueltos en los Portianchi que antes despreciaba, responden con una agilidad sorprendente. No hay el roce doloroso de las costuras de lana, ni el deslizamiento errático del pie dentro de una bota demasiado grande. Hay una conexión directa, casi primitiva, con el terreno. Al llegar al borde del precipicio, Alexei no se detiene a pensar. El tanque está a menos de 50 metros, disparando su ametralladora MG-34 en ráfagas cortas que ciegan las ramas de los pinos a su alrededor. El joven cirujano se lanza por la pendiente, una caída controlada a través de nieve acumulada que le llega hasta la cintura. El frío le golpea la cara como un mazo, pero su mente está enfocada en un único objetivo: el arroyo congelado que corre por el fondo del barranco. Desde arriba, el comandante del tanque alemán comete el error que Alexei esperaba. Envalentonado por su superioridad de blindaje, el conductor del Panzer intenta seguir la trayectoria del fugitivo, subestimando la inestabilidad del borde del barranco bajo el peso de 20 toneladas de acero. Alexei escucha el crujido, un sonido más profundo que cualquier disparo de artillería. La tierra congelada y el hielo se quiebran. Con un estruendo agónico, el tanque se inclina hacia adelante, sus cadenas patinando inútilmente en el aire antes de que el morro del vehículo se hunda en la nieve profunda y el lodo helado del fondo. Alexei se queda inmóvil, hundido en la nieve, observando cómo el monstruo de acero queda atrapado, con el motor rugiendo en un esfuerzo inútil por liberarse. El silencio regresa al bosque, interrumpido solo por el siseo del vapor que escapa del radiador dañado del tanque. Ha ganado tiempo, pero a un coste físico inmenso. Al intentar ponerse de pie, un dolor agudo le recorre la pierna derecha. Se ha torcido el tobillo en la caída. En cualquier otra circunstancia, Alexei se habría sentado a esperar ayuda, pero sabe que en este clima la inmovilidad es un suicidio. El sudor que empapa su espalda empieza a enfriarse, y esa es la señal de alarma más peligrosa. Comienza a arrastrarse hacia la espesura, buscando el punto de reunión acordado con el sargento Kuzmin. Cada metro es una agonía. Su mente, educada en la lógica y el orden moscovita, empieza a divagar. Se imagina a sí mismo de vuelta en la academia, discutiendo sobre la asepsia y los avances de la cirugía vascular, mientras aquí, en el fin del mundo, su única preocupación es no dejar de mover los dedos de los pies. ¿En qué nos hemos convertido?, se pregunta Alexei en un monólogo interno que se mezcla con el viento. Soy un hombre de ciencia, un arquitecto del cuerpo humano, y aquí estoy, salvando mi vida gracias a un trozo de tela que mis profesores habrían usado para limpiar el suelo. Siente una oleada de vergüenza al recordar su arrogancia inicial. Había mirado a los soldados del batallón de castigo como si fueran reliquias de un pasado bárbaro, sin entender que ellos poseían la única tecnología que realmente importaba: la de la supervivencia pura. Tras lo que parecen horas de lucha contra la nieve, Alexei divisa una luz tenue. Es una pequeña cueva natural, oculta tras una cortina de carámbanos. Allí encuentra a los supervivientes de su unidad. Kuzmin está allí, manteniendo un fuego minúsculo que apenas desprende humo para no delatarlos. Al ver entrar al médico,
El sargento se levanta con una agilidad que desafía sus años. «Llega justo a tiempo, doctor», dice Kuzmin, ayudándolo a sentarse. Pensábamos que el hierro alemán se lo había tragado. Pero el alivio de Alexei es efímero. En el fondo de la cueva, 3 soldados yacen heridos por la metralla del tanque. Uno de ellos, el joven recluta que Alexei había atendido antes, tiene una herida abierta en el muslo que emana una sangre oscura y espesa. El frío extremo tiene un efecto doblemente cruel en las heridas. Por un lado, ayuda a la vasoconstricción y reduce el sangrado inicial, pero por otro, detiene los procesos de curación celular y hace que cualquier tejido expuesto se necrose en cuestión de minutos. Alexei abre su maletín quirúrgico. Sus manos están tan entumecidas que apenas puede sostener las pinzas. Intenta encender un hornillo de alcohol para esterilizar sus instrumentos, pero el combustible se niega a arder con la fuerza necesaria debido a la falta de oxígeno en la cueva y la temperatura ambiental. La ciencia moscovita está fallando de nuevo. No tiene sulfamidas suficientes, no tiene anestesia y, lo más grave, no tiene vendajes limpios. Los apósitos reglamentarios que traía se mojaron durante su huida y ahora son bloques de hielo inútiles. Es entonces cuando el sargento Kuzmin interviene de nuevo. Sin decir palabras se quita su propia chaqueta y saca un fardo de portianqui que llevaba guardado contra su pecho, aprovechando el calor corporal. Están secos y calientes. «Use esto, doctor», sugiere Kuzmin. «Es lino puro. Lo hervimos en la última base. Está más limpio que cualquier cosa que encuentre en ese maletín ahora mismo». Alexei duda. Su formación médica le dice que usar trapos de soldado para vendar una herida abierta es una invitación a la infección masiva. Pero mira los ojos del soldado herido, que empieza a entrar en choque hipovolémico, y comprende que no hay otra opción. La perfección es el enemigo de la supervivencia. Toma el trozo de tela, lo corta con sus tijeras quirúrgicas y comienza a taponar la herida. Mientras trabaja, Alexei se da cuenta de algo asombroso. El lino de los portianqui tiene una textura particular, una capacidad de absorción y una resistencia que los vendajes de gasa industrial no poseen. Al envolver la pierna del soldado con la técnica de plegado que Kuzmin le enseñó para los pies, Alexei crea una presión uniforme que detiene la hemorragia sin cortar por completo la circulación colateral. Es una epifanía médica. Está aplicando ingeniería de campo a la cirugía de trauma. La noche avanza y el grupo se sumerge en una vigilia tensa. Alexei, agotado, se apoya contra la pared de piedra. Observa cómo los soldados, hombres que han sido rechazados por la sociedad, comparten sus portianqui para cubrir a los heridos, creando una red de calor humano. Empieza a entender que el secreto de los trapos no es solo físico, es un símbolo de una resistencia que los alemanes nunca podrán comprender. Los invasores trajeron máquinas, trajeron logística, trajeron uniformes diseñados por sastres de renombre, pero los rusos trajeron una capacidad de sacrificio que se envuelve en lo más básico. Ellos están muriendo de éxito, reflexiona Alexei. Sus botas son tan perfectas que no perdonan el error. Sus uniformes son tan rígidos que no permiten la improvisación. Recuerda los cadáveres congelados de los alemanes que vio horas antes. Sus pies estaban negros, no por falta de abrigo, sino por falta de espacio para que la sangre fluyera. La arrogancia de la industria alemana había olvidado que el cuerpo humano necesita espacio para luchar contra el frío. De repente, un ruido en la entrada de la cueva hace que todos se tensen. Kuzmin levanta su fusil, pero no es el enemigo. Es Volkov, el comisario político. Entra tambaleándose, con el rostro pálido y los labios azules. Se desploma cerca del fuego. Alexei se acerca para examinarlo y descubre que Volkov, en su obstinación por mantener la apariencia de un oficial disciplinado, nunca se quitó sus botas de cuero reglamentarias ni sus calcetines de lana húmedos durante la marcha. Cuando Alexei le quita las botas, el olor a carne muerta llena la pequeña cueva. Es gangrena gaseosa en estado avanzado. Los pies de Volkov están hinchados, con ampollas hemorrágicas que suben por el tobillo. En Moscú esto significaría una amputación por debajo de la rodilla en menos de una hora. Aquí es una sentencia de muerte lenta. «Ayúdeme, doctor», susurra Volkov, su arrogancia desvanecida por el dolor. «Haga algo».
Alexei mira sus instrumentos congelados y luego mira los portyanki sobrantes. Siente una punzada de ironía amarga. El hombre que lo amenazó con el fusilamiento por seguir supersticiones campesinas, ahora depende de esas mismas supersticiones para salvarse. Pero hay un problema mayor. La infección ya ha entrado en el torrente sanguíneo. La fiebre de Volkov está subiendo, y en medio del delirio empieza a balbucear sobre órdenes de retirada y traiciones. El giro ocurre cuando Volkov, en un momento de lucidez desesperada, agarra la mano de Alexei y le confiesa algo que cambia por completo la situación del batallón. No se trata solo de una retirada. El batallón de castigo no fue enviado a Smolensk por error o como una unidad de sacrificio común. Tenían una misión secreta que Volkov ocultaba. Debían localizar y recuperar un cargamento de suministros experimentales que quedó abandonado en una estación de tren cercana, suministros que contienen los primeros lotes de penicilina soviética enviada por los aliados, algo que podría cambiar el curso de la guerra médica en el frente oriental. La estación de Krasnoye, jadea Volkov. Si los alemanes la encuentran primero, usarán la medicina para sus propias tropas. Doctor, usted debe llegar allí. Olvide mis piernas, salve la medicina. Alexei intercambia una mirada con Kuzmin. La estación de Krasnoye está a 10 kilómetros a través de un pantano que, según los mapas, nunca se congela del todo debido a las corrientes térmicas subterráneas. Es una zona de muerte, un lodazal de agua helada y juncos que devora a cualquiera que intente cruzarlo. Cruzar ese pantano con botas de cuero o balenki de lana es imposible. El peso del agua los hundiría, y el frío los mataría en minutos. Es en este momento cuando el misterio de los portyanki alcanza su punto clímax. Kuzmin sonríe, pero es una sonrisa triste. Explica que hay una forma de cruzar el pantano, una técnica que usaban los cazadores de Siberia. No se trata solo de envolver el pie, sino de impregnar la capa exterior del trapo con grasa de caballo o resina de pino para crear una barrera hidrofóbica temporal. Alexei comprende que su viaje ha dejado de ser una simple huida para convertirse en una misión de importancia estratégica. Debe liderar a un grupo de hombres heridos y agotados a través de un pantano imposible, utilizando técnicas que desafían toda la medicina moderna. Pero mientras se prepara, un nuevo obstáculo surge. El sonido de motores se escucha de nuevo en la distancia. No es un solo tanque, es una unidad de reconocimiento completa. Los alemanes están peinando la zona y el tiempo se ha agotado. La parte 3 termina con Alexei de pie en la entrada de la cueva, mirando hacia el pantano envuelto en bruma. Tiene en sus manos los portyanki, que salvaron sus pies y ahora deben salvar al ejército. El joven cirujano sabe que la penicilina que busca es el futuro, pero para alcanzarla, debe confiar plenamente en el pasado más remoto. El destino de miles de soldados depende de si un trozo de tela y un poco de resina pueden vencer a la naturaleza y al acero alemán en la noche más oscura de sus vidas. El pantano de Krasnoye se extiende ante el batallón como una boca abierta de fango negro y vapores sulfurosos que desafían la lógica del invierno. Es una anomalía geográfica, un lugar donde las corrientes termales subterráneas impiden que el agua se solidifique por completo, creando una trampa de lodo líquido cubierta por una engañosa capa de escarcha. Para cualquier ejército convencional, este terreno es infranqueable, pero para los hombres de Alexei es el único camino hacia la salvación. El joven cirujano observa cómo el sargento Kuzmin distribuye los últimos restos de resina de pino y grasa de los caballos muertos. No hay asco en sus movimientos, solo una determinación gélida. Alexei se arrodilla en la nieve y comienza el proceso. Unta la grasa espesa sobre la capa exterior de sus portyanki, sellando las fibras del lino para convertirlas en una piel impermeable. Es una técnica que parece sacada de la prehistoria, una respuesta visceral a un entorno que intenta devorarlos. A su lado, el comisario Volkov observa con ojos vidriosos. Su respiración es ya un estertor. La gangrena ha reclamado sus piernas, pero su mente se aferra a la misión con la tenacidad de un fanático. Alexei sabe que Volkov no sobrevivirá a la travesía, pero el sacrificio del comisario ha servido para un propósito. Ha roto la barrera de la arrogancia ideológica. Adelante,
susurra Alexei, y el batallón se interna en el pantano. El agua helada les llega a las rodillas. Es un frío diferente al del aire. Es una presión hidrostática que intenta aplastar los huesos. Sin embargo, Alexei siente el milagro en sus pies. Los portyanki, impregnados con la resina, repelen el agua el tiempo suficiente para que el calor generado por el movimiento de sus músculos mantenga la temperatura interna. No es una comodidad, es una tregua temporal con la física. A su alrededor, los soldados avanzan como fantasmas, apoyándose unos en otros, formando una cadena humana que se arrastra a través del lodo. En la orilla opuesta, el estruendo de los motores alemanes vuelve a sonar. La unidad de reconocimiento de la Wehrmacht ha llegado al borde del pantano. Alexei se gira y ve las siluetas de los soldados alemanes bajo la luz de las bengalas. Intentan seguirlos, pero sus pesadas botas de cuero, diseñadas para las autopistas de Europa, se hunden instantáneamente. El cuero se empapa, el agua entra por las costuras y en segundos el frío paraliza sus pies. Alexei observa cómo un oficial alemán intenta desesperadamente sacar su bota del lodo solo para que el calzado se quede atrapado mientras su pie, entumecido, se desliza fuera. Los alemanes disparan sus fusiles, pero las balas se pierden en la bruma. El pantano, ese aliado inesperado, los protege. La tecnología superior del Tercer Reich es inútil frente a un lodazal que solo permite el paso a quienes se han despojado de toda pretensión de superioridad. Tras 3 horas de una lucha agónica, el batallón alcanza la estación de Krasnoye. Es un edificio de madera medio quemado, rodeado de vagones de carga descarrilados que parecen esqueletos de gigantes metálicos. Alexei, con las fuerzas al límite, localiza el vagón marcado con la Cruz Roja y las siglas de la ayuda aliada. Con la ayuda de Kuzmin, fuerza la cerradura congelada. Dentro, protegidas por cajas de serrín y mantas, encuentran las ampollas de penicilina. Es el oro líquido de la medicina moderna, un milagro de la ciencia británica y americana que ahora está en manos de un batallón de castigo ruso. Alexei sostiene una de las ampollas contra la luz de la luna. Siente una ironía profunda que le hace reír en medio de la oscuridad. La medicina más avanzada del mundo, el futuro de la curación, ha sido salvada por un trozo de tela rectangular y un poco de grasa de animal. La ciencia del futuro ha necesitado la supervivencia del pasado para no perecer en la nieve, pero no hay tiempo para celebraciones. Volkov da su último suspiro en el suelo de la estación, con la mirada fija en las cajas de medicina. Ha cumplido su última orden. Alexei, sin embargo, no permite que el desánimo cunda. Ordena a los hombres que se quiten los portyanki húmedos y los sequen cerca de un pequeño fuego que Kuzmin ha logrado encender dentro del vagón. Es un momento de comunión silenciosa. Los soldados, que hace unos días eran extraños y parias, ahora comparten sus trapos secos, cuidando los pies de los demás como si fueran tesoros sagrados. Alexei, el cirujano de Moscú, ya no usa sus guantes finos. Sus manos están agrietadas y sucias, pero sus gestos son precisos mientras atiende las heridas de sus hombres, usando la penicilina recién recuperada para detener la infección en aquellos que aún tienen esperanza. Días después, una columna de refuerzos soviéticos encuentra al batallón. Los oficiales de alto mando quedan estupefactos al ver a un grupo de hombres que se suponía debían estar muertos o mutilados, marchando con una disciplina que roza lo místico. Cuando los generales preguntan cómo lograron cruzar el pantano de Krasnoye y mantener a los hombres en pie sin suministros médicos, Alexei no cita los manuales de la Academia de Moscú. Simplemente señala los pies de sus soldados, envueltos en los humildes portyanki. La guerra continuó durante años, y el nombre de Alexei se perdió en la inmensidad de los archivos militares, pero su legado perduró en la piel de millones de soldados del Ejército Rojo. La verdadera victoria en el frente oriental no se decidió solo en las fábricas de tanques de los Urales, sino en la capacidad de un pueblo para adaptarse al horror con la humildad de lo esencial. Los alemanes, con sus botas de diseño y su logística perfecta, se quebraron cuando el invierno les quitó la capacidad de improvisar. El soldado ruso, por el contrario, permaneció en pie porque nunca olvidó que la diferencia entre un héroe y un cadáver es a menudo un simple trozo de tela bien plegado. Décadas más tarde, un Alexei anciano,
ya retirado de su carrera como uno de los cirujanos más respetados de la Unión Soviética, paseaba por los parques de Moscú. A veces, se detenía a observar a los jóvenes reclutas que aún, incluso en la era de los materiales sintéticos y las botas de alta tecnología, seguían practicando el arte de envolver sus pies con los portianki. El Ministerio de Defensa intentaría eliminar esa tradición muchas veces, calificándola de anticuada y poco profesional, pero el trapo se resistía a desaparecer, permaneciendo en el equipo reglamentario hasta bien entrado el siglo XXI. Alexei sabía por qué. Sabía que mientras hubiera un invierno que muerda y un barro que atrape, el hombre necesitaría algo más que industria. Necesitaría sabiduría empírica. Se sentaba en un banco, sentía el calor en sus propios pies, que milagrosamente conservó intactos tras aquel invierno de 1941, y recordaba al sargento Kuzmin. Recordaba que la verdadera innovación no siempre es un nuevo invento, sino la valentía de reconocer que lo que funciona es más sagrado que lo que es moderno. La historia de los portianki es la historia de la resistencia humana reducida a su mínima expresión. No hubo medallas para los trapos, ni monumentos de mármol para los rectángulos de lino, pero ellos fueron el escudo invisible que permitió que el corazón de un ejército siguiera latiendo cuando todo lo demás se había congelado. Alexei cerraba los ojos y aún podía oler la resina de pino y sentir el frío del pantano, pero sobre todo sentía la paz de haber comprendido que la medicina más poderosa que jamás aplicó no vino de una jeringuilla, sino de una lección de humildad envuelta en algodón rudo. El conflicto terminó, las fronteras cambiaron y los imperios cayeron, pero en el vasto silencio de la estepa, el secreto de los trapos quedó guardado como un recordatorio eterno. Cuando el acero se quiebra y la tecnología falla, lo único que queda es la adaptación humana y el ingenio de quienes saben que, para ganar una guerra contra la naturaleza, primero hay que aprender a caminar con ella. Alexei, el cirujano que despreciaba lo rural, murió siendo un hombre que amaba lo simple, dejando tras de sí una verdad que resuena en cada paso de un soldado en la nieve. La grandeza no reside en lo que posees, sino en cómo usas lo poco que tienes para proteger lo que amas. La historia del batallón de castigo y el milagro de Krasnoye se convirtió en una leyenda susurrada en los cuarteles, un mito sobre un doctor que cambió el bisturí por un trapo para salvar un ejército. Y así el portianki, ese humilde pedazo de tela, se elevó a la categoría de símbolo, la prueba de que en el tablero de la historia, a veces el peón más sencillo es el que decide el jaque mate al invierno más cruel. La historia termina aquí, pero el eco de esos pasos sobre el hielo, firmes y seguros gracias a un secreto ancestral, seguirá resonando mientras exista un soldado ruso enfrentándose a la inmensidad de su tierra. Alexei lo sabía, y con ese conocimiento encontró la paz definitiva. La guerra había terminado para él mucho antes de la caída de Berlín. Terminó la noche en que aprendió a doblar un trozo de tela y, al hacerlo, descubrió su propia humanidad.